Algo que podría parecer obvio, aunque no tanto, es la cantidad de veces que los profesionales de la medicina estamos enfrentados a los sesgos al momento de realizar un diagnóstico. Pero hablemos en primer lugar del razonamiento clínico. Este razonamiento nos ayuda a elaborar diagnósticos diferenciales, a seleccionar las pruebas diagnósticas y a su posterior interpretación de los resultados. Todas estas son habilidades clave para todos los médicos. Se debe contar con habilidades bien desarrolladas tanto para la anamnesis como para la exploración física. Los médicos generalmente usan un proceso de razonamiento de tipo doble para trabajar sobre un caso. El sistema de razonamiento número 1 es más rápido e intuitivo y se basa en el reconocimiento de patrones e implica hacer una concordancia tanto en el cuadro clínico del paciente como en el script o un guión de una enfermedad, es decir, un ejemplo anterior almacenado en la memoria. Este tipo de pensamiento predomina cuando un médico es experimentado o cuando se encuentra frente a un caso sencillo. El sistema de razonamiento número 2 es un proceso más lento en el que el médico usa una estrategia analítica y explícita. Este sistema predomina cuando el caso es más complicado o el médico tiene menos experiencia. La mayor parte del tiempo existe una mezcla inconsciente de los dos sistemas, es decir, un sistema mixto. Los sesgos son errores al momento de interpretar la información disponible y que ejerce una influencia al momento de tomar decisiones. Es decir, los sesgos son errores en el cómo procesamos la información para tomar una decisión. Esto es muy importante conocerlo en medicina, ya que un mal proceso o manejo de la información puede terminar en un diagnóstico incorrecto que podría afectar la salud del paciente. Hablemos de los factores de riesgo internos para caer en un sesgo. El primero es el conocimiento médico y la formación deficiente. Como médicos debemos estar conscientes de la importancia de la actualización, siempre estar dispuestos a aprender y nunca dejar de hacerlo. Estar actualizados mediante libros o artículos científicos con la mejor evidencia científica disponible. Otro factor de riesgo es el cansancio o la privación del sueño. Sabemos que los profesionales de la salud están constantemente cansados, ya sea por estrés, por exceso de trabajo, y muchas veces no duermen bien. Pero hay que conocernos, conocer nuestro cuerpo y saber cuándo este cansancio o la privación del sueño estén afectando nuestro proceso de la información para no caer en diagnósticos erróneos o afectar al paciente. Por último tenemos la aversión al riesgo. Aquí hablamos de cuando no queremos ir más allá por miedo a cometer un error, pero siempre hay que hacerlo de la mejor manera posible para evitar el error y no quedarnos cortos en un diagnóstico. Factores de riesgo externos. Aquí encontramos la carga excesiva de trabajo, el estar distraído. Esto muchas veces no depende de nosotros. A veces los ruidos que existen dentro de nuestras instalaciones son demasiados, sea de los pacientes o de los familiares de los pacientes o incluso del propio personal. Esto nos puede distraer y nos puede llegar a hacer caer en un sesgo. También tenemos la falta de conocimiento sobre el uso de las tecnologías. La tecnología avanza, no se detiene, y no es raro que en nuestros centros de trabajo lleguen nuevas tecnologías. Si los centros no nos brindan una correcta capacitación, esto puede hacernos caer en un sesgo que no depende de nosotros, ya que el no saber usar la tecnología puede dar datos erróneos sobre un padecimiento. Hablemos ahora del sesgo de disponibilidad. Este ocurre cuando se consideran como más probables los diagnósticos fáciles de recordar, sin considerar a fondo la prevalencia. Tomemos un ejemplo imaginario de un médico que investiga una enfermedad que presenta determinados síntomas, que también se encuentra en otras enfermedades, por lo que ninguno de estos sirve para diagnosticarla con exactitud en sus primeros estadios. Pero hay un síntoma que siempre se considera con mayor poder diagnóstico que el resto. Para determinar si realmente este síntoma se haya asociado con la enfermedad, el médico toma las historias clínicas de todos sus pacientes y encuentra que 80 presentan síntoma y presentan enfermedad, y 20 presentan síntoma pero no presentan la enfermedad. Como un número 4 veces mayor de personas que tienen un síntoma y desarrollan la enfermedad, concluye que dicho síntoma es un buen indicador diagnóstico, aunque no perfecto, de la enfermedad. Sorprendentemente, a pesar de la aparente buena metódica que se está realizando aquí, se está incurriendo en un sesgo de disponibilidad. En efecto, observando solo pacientes con síntomas no puede llegar a una conclusión correcta, pues para ello debe comparar la frecuencia de la enfermedad
con síntoma y sin síntoma. Una vez que el médico advierte esto, vuelve a sus historias clínicas y descubre que tiene 40 pacientes sin síntoma que enferman, y cree que esto apoya su hipótesis, ya que enferma el doble de pacientes con síntoma, es decir 80, que sin síntoma, 40. Sin embargo, para escapar definitivamente del sesgo de disponibilidad, hace un último esfuerzo, encontrando 10 pacientes sin síntoma que no enferman, y decide analizar estos datos mediante una sencilla tabla 2x2, la que podemos ver aquí. Aquí tenemos personas con síntoma que enferman, que son 80, y con síntomas que no enferman, que son 20. Y después tenemos personas sin síntoma que enferman, que son 40, y personas sin síntoma que no enferman, que son 10. La cosa se empieza a poner interesante. Vamos a analizar los datos en la tabla de abajo. Tenemos de personas con síntoma un total de 100 personas. De estas, 80 enferman, entonces se divide las que enferman entre el total. Nos da un total de 80%. Lo mismo hacemos con la parte que no enferman, nos da un 20%. En la parte de abajo tenemos un total de 50 personas sin síntomas, y de estas 40 enferman, es decir un 80%, y 10 no enferman, es decir un 20%. De esta forma se observa que con síntomas enferman el 80%, y sin síntomas también enferman el 80%. Por lo tanto, concluimos que el síntoma no es un buen indicador diagnóstico de la enfermedad. Sesgo de descuido de tasa basal. Es una falacia de tipo formal en el que, partiendo de un caso concreto, se establece una conclusión acerca de la prevalencia general de un fenómeno, aunque se haya dado una información contraria en ese sentido. En otras palabras, el sesgo de descuido de tasa basal se basa en ignorar la información estadística a favor del uso de información irrelevante, pero que uno cree incorrectamente que sí es relevante. Todo esto para emitir un juicio. Esto generalmente se deriva de la creencia irracional de que las estadísticas no se aplican a una cierta situación, por alguna razón u otra, pero, de hecho, lo hacen. De aquí viene la máxima de la medicina que dice: cuando escuches galope, piensa en caballos, no en cebras. Sesgo de representatividad. Ocurre cuando se buscan datos para hacerlos encajar en el diagnóstico, en lugar de intentar refutar la hipótesis inicial. Esto no es muy común, pero ocurre. Siempre que tengamos nuevos datos que nos indiquen una nueva condición o que nos pueda refutar nuestras hipótesis iniciales, debemos aceptarlas y no tratar de hacer encajar historia clínica, anamnesis o exploración física. Hay que estar conscientes de este sesgo. Sesgo del cierre prematuro. Ocurre cuando se detiene el proceso diagnóstico antes de tener toda la información necesaria. Es cuando tenemos un diagnóstico que nos parece tan probable que a menudo ni siquiera se confirma con estudios apropiados. Los errores del cierre prematuro pueden aparecer en cualquier caso, pero son especialmente comunes cuando los pacientes pueden tener una exacerbación de un trastorno conocido. Por ejemplo, si una mujer con una larga historia de migraña consulta con cefalea intensa y en realidad tiene una hemorragia subaracnoidea nueva, la cefalea puede ser erróneamente considerada como otra crisis de migraña, cuando estamos hablando en realidad de un padecimiento más grave. Pero seguro te estás preguntando, ¿cómo podemos reducir los sesgos? Lo primero es realizar un correcto proceso diagnóstico. Aquí te voy a dejar un link con un video que hicimos sobre cómo mejorar en el proceso diagnóstico. Chécalo. Otra cosa que podemos hacer es preguntarnos, ¿cuáles son las cosas más peligrosas que pueden ser este conjunto de signos o síntomas? Y por último, si hay alguna evidencia que no concuerda con el diagnóstico presuntivo. De ser este el caso, debemos iterar y volver a repetir todo el proceso diagnóstico para generar nuevas hipótesis con la nueva evidencia que tenemos disponible. Pero, ahora dime, ¿cuál crees tú que es la mejor manera de evitar los sesgos? ¿O qué procedimiento tú realizas para evitarlos? Déjanos la cajita en los comentarios para que todos podamos aprender y mejorar para el mejor servicio hacia los pacientes. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Te agradeceríamos mucho el apoyo. Y finalmente te agradeceríamos muchísimo si te suscribes al canal y activas la campanita. Gracias por visitar el canal de Medicina Integral. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.